Yo voy a dar solo lo que es mecanismo de acción, no me voy a enfocar a nada de farmacodinámica, que farmacocinética, que clínica, que qué especie se administra. La verdad que no. A mí me interesa que se aprendan el nombre del antibiótico y el mecanismo de acción, para que vayan conociendo, porque vamos a hacer antibiogramas. Bueno, entonces, ¿qué es un antibiótico? Un antibiótico es una sustancia de origen natural o químico. Es un antibiótico natural y químico. ¿Qué significa? Que se elaboran en el laboratorio, ¿no es cierto? ¿Y natural qué? Que lo producen ¿quiénes? En la naturaleza. ¿Ya? Natural y químico. ¿Ya? Que tienen la función de ¿qué? De destruir una bacteria o de inhibir el crecimiento de las bacterias. Miren, destruir una bacteria o de inhibir el crecimiento de una bacteria. ¿Ya? Esa es la función del antibiótico. Vamos a comenzar primero con los famosos beta-lactámicos. ¿Ya? El crecimiento. Beta-lactámicos. Es la primera familia. Verán, ahora les voy a hablar de los antibióticos que tienen como función destruir la pared celular. Por eso que yo les había explicado detalladamente cómo está formada una bacteria. Los antibióticos tienen un punto blanco. ¿Sí entienden esa parte? Un punto blanco. Directamente van a un lugar. En este caso, estos antibióticos que les voy a explicar, ¿qué función tienen? Destruir la pared celular. Si la pared celular se destruye, ¿qué pasa con la bacteria? ¿Cómo se entiende? ¿Por qué explota? Eso, es molaridad elevada. Está muy elevada. Entonces, miren los antibióticos. Saben que la bacteria no puede sostener su propia osmolaridad. Si destruye la pared celular, ¿qué pasa? Explota. Bueno. Eso, aquí hay una gama, un montón de antibióticos, ¿no? Vamos a ver los principales. Aquí tenemos las famosas penicilinas. ¿Quién habrá? Todos hemos escuchado de las penicilinas, ¿no es cierto? Tenemos las famosas cefaloporinas. ¿Ya? Tenemos los famosos monobactámicos. Y tenemos los famosos carbapenémicos. Penicilinas, cefaloporinas, monobactámicos y carbapenémicos. ¿Ya? Ahora, estos se clasifican en naturales y sintéticos. Ahora hasta lleguemos, no vayamos más allá. Ahora, estos de aquí se clasifican en primera, segunda, tercera, cuarta, y hoy día en medicina humana se habla de quinta generación. Ahora, ejemplos, miren. De la primera generación tenemos la famosa cefalexina. ¿Ya? De segunda generación tenemos la famosa cefoxitina. De tercera generación tenemos la cefotaxima y ceftazidima. De cuarta generación tenemos la famosa ceftiofur y los famosos cefovecin. Yo les voy a enseñar aquí a preparar también discos de antibióticos. Bueno, y de quinta creo que es algo como cefquinoma, no sé, pero no tiene mucho interés en medicina veterinaria aquí. ¿Ya? Cefalexina, cefoxitina, cefotaxima, ceftazidima. Por aquí también encontramos la famosa ceftriaxona. Son de tercera generación. Ceftiofur y cefovecin.
Bueno. Eso. Allá está. ¿Qué te dijo Jessica? ¿Te va a ayudar? ¿Te va a ayudar Jessica? Las dos, pues. Ya, chévere. Ya ¿cómo terminas rápido? Ya. Mira, aquí tengo una ceftriaxona, a ver. ¿Qué es? ¿Una cefalosporina de qué? De sexo. A medida que las cefalosporinas van avanzando, a medida que van avanzando las cefalosporinas, se van haciendo, ¿cómo les digo? Se van transformando en antibióticos de segunda y tercera vía. ¿Sí me entienden? O sea, es decir, las de primera generación serían de primera vía o de primera opción. Ustedes les llega un perro con la piel destrozada, la persona no tiene para hacer cultivo de antibiograma, ¿qué hacen? Igualmente tienen que dar un tratamiento, ¿no es cierto? No lo van a mandar al perro sin medicina. ¿Qué hacen? Optar por antibióticos de primera vía. Y dentro de los betalactámicos, aquí podemos utilizar eso. Cefalexina. Pues cuando ustedes se vayan a hacer las prácticas en la clínica, van a ver que administran cefalexina en cantidad. ¿Ya? Cefadroxilo también, pero eso lo utilizamos mucho en... De ahí vienen las de segunda vía, de ahí vienen las de, la segunda generación, tercera generación, cuarta y la quinta que yo les dije. Vamos a hacer unos discos de antibióticos, ya no sé si la otra semana con esta de aquí, cefovecin. Tranquilamente yo puedo hacer un disco de antibióticos. Ya les voy a enseñar. Consigo el antibiótico puro, miren, como este, puro, y le agrego al disco. Pero tengo que ver la concentración, por eso les pasé el manual, yo les voy a enseñar eso. Dentro de los monobactámicos tenemos al famoso Astrionam, que también se caracteriza por ser un antibiótico como de segunda vía para arriba. Y de carbapenémicos, imipenem, meropenem. Imipenem, meropenem. Son los antibióticos carbapenémicos. ¿Estos de qué vía creen que serán? Los carbapenémicos, ¿de qué vía serán? Primera vía no son. Ya son antibióticos de tercera, pero de primera no son. Es decir, cuando yo digo, ¿qué creen que es correcto? Es un antibiótico potente. Imipenem, meropenem. Si yo veo que el perro está con problemas de piel, la piel destrozada, tiene una infección bacteriana, que yo vaya y le coloque el carbapenémico, ¿será bueno? No. ¿Qué estoy creando? Estoy creando mega resistencias bacterianas, carbapenemasa. Que eso ya es otro nivel de resistencia, que hasta el momento no hay mucha distribución de esas bacterias. Por el momento, no hay. Pero con el tiempo se van a transformar. Porque ¿qué pasa? Aunque no crean jóvenes, en los veterinarios los utilizan. ¿Por qué los utilizan? Porque son buenos. Pero son buenos por algo, ¿no? Porque son mega potentes. ¿Pero qué estoy creando en ese animal? Selectiva resistencia. ¿No es cierto? Ya ven que un perro llega con una herida, colócale carbapenémico. ¿Ya? Pero acuérdense que son antibióticos de segunda y tercera vía. ¿Ya? Estos solo se utilizarían estrictamente, estos de aquí, miren, estos de cuarta, quinta y tercera, estrictamente, inclusive hasta los de tercera, estrictamente deben utilizarse con cultivo y antibiograma. Ustedes van a escuchar mucho de las ceftriaxonas que utilizan. Pero bueno, ya digo, es responsabilidad de los veterinarios. Bueno, ahora, esto es un resumen de todos los antibióticos betalactámicos. Nosotros habíamos dicho que la bacteria, para poder resistir el betalactámico produce betalactamasa. Muy bien. ¿Qué es una betalactamasa? Es una enzima. ¿Ya? Ahora, esa enzima específicamente, ¿qué va a hacer con la bacteria? ¿Pero cómo? Va a romper la pared. Sí. ¿Pero cómo? ¿Cómo la destruye? A ver usted. ¿Cómo se forma la pared celular? ¿Me escucha?
Y de acuerdo, NAM es acetil molánico y acetil Grupo sanguíneo. ¿Qué más? Esos NAM y NG son carbohidratos. Ya, pero más allá de eso, ¿cómo se forma la pared? Ya me dijiste cómo está formada la pared, pero ¿cómo se forma la pared celular? ¿Quién se encargaba de unir los enlaces? ¿Pero quién? La transversidad. Ah, eso, la transversidad. ¿La transversidad qué hacía? Formaba los enlaces. Aquí estaban los ladrillos, aquí estaban los ladrillos, miren. Aquí están los ladrillos, ¿no es cierto? Y aquí, ¿qué viene? El enlace. ¿Quién hacía el enlace? La transversidad. Entonces, prácticamente el beta-lactámico, ¿qué hace? Inhibe a la transversidasa. Si no hay enlaces, ¿qué pasa? Se forman los ladrillos, pero no hay quien los una. ¿Se forma la pared celular? No. ¿Qué pasa? Se suelta y ¿qué pasa? La misma presión interna de la bacteria, ¿qué hace? Explota. Entonces, específicamente lo que van a hacer los beta-lactámicos es inhibir o desactivar a la transversidasa. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? Vamos con otro grupo de antibióticos jóvenes, miren, que también tienen como función destruir pared celular. Vamos con unos antibióticos, miren, de estructura química llamados polipéptidos. ¿Qué significa? Son antibióticos que tienen una naturaleza de proteína. Recuerden que los péptidos son como proteínas chiquitas, ¿no es cierto? Que están formadas por aminoácidos. ¿Ya? Ahora, dentro de estos antibióticos tengo dos grupos, miren, ven. ¿Qué grupos tengo? Glucopéptidos y ciclopéptidos. Glucopéptidos y ciclopéptidos. ¿Ya? Tengo estos dos grupos. Ejemplos de estos de aquí, miren. La avoparcina. Avoparcina, la teicoplamina y la famosa vancomicina. Avoparcina, teicoplamina y vancomicina. ¿Están dentro de qué? De los glucopéptidos. Ahora, ¿qué función tienen los glucopéptidos? Tienen la misma función que los beta-lactámicos, pero no son de la misma familia. ¿No es cierto? ¿Una beta-lactamasa desactivará un glucopéptido, sí o no? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Desactivará una beta-lactamasa. Si la bacteria produce beta-lactamasa, esa beta-lactamasa va a destruir un glucopéptido. No, porque ¿Sí o no? No, muchachos. No. ¿Por qué? Porque la beta-lactamasa va directamente, aparte de destruir a la transpeptidasa, o sea, de la parte de inactivar a la transpeptidasa, también tiene la función de destruir o degradar el anillo beta-lactámico. Todos los antibióticos de aquí que son beta-lactámicos es porque ellos tienen una estructura química que me parece que es así. No me acuerdo muy bien, yo pensé de química no, y me interesa poco aprender mucho.
Pero si ustedes grafican la estructura química de estos antibióticos, ¿qué tienen en común todos estos antibióticos? Un anillo beta-lactámico. Entonces, la beta-lactamasa, aparte de destruir la transpeptidasa que viene, destruye el anillo beta-lactámico. Y este ¿quién tendrá este aquí anillo beta-lactámico? No, porque este tiene otra naturaleza de química, miren, es polipéptido. ¿El de acá qué es? Beta-lactámico. Acuérdense, si ustedes buscan en el internet la estructura química, ¿sí han visto esas estructuras químicas? Que es cadenas carbonadas, que cadenas cerradas, que ustedes han visto en química. Ustedes se van a dar cuenta, jóvenes, que la estructura química de estos polipéptidos es demasiado grande. Es así. Si ustedes ven la estructura química, ven muchas cadenas, muchos aminoácidos. O sea, la estructura química de los polipéptidos es más grande que ¿quién? Los beta-lactámicos. La estructura química es más grande. Entonces, una beta-lactamasa nunca te va a degradar el polipéptido. Hay otros mecanismos de resistencia que es mediado por genes, que ya vamos a ver más adelante. Entonces, miren, tenemos el glucopéptido, tenemos los ciclopéptidos. Ejemplo de glucopéptidos: avoparcina, teicoplamina:i y vancomicina. Esto de aquí, la avoparcina, se utilizaba mucho como promotor de crecimiento. ¿Sí entienden qué es un promotor de crecimiento? ¿Ah? ¿Qué es un promotor de crecimiento? Facilitar el crecimiento más acelerado. Ya, ¿en qué casos cree que se utiliza el promotor de crecimiento? Para desarrollar. Cuando somos niños. No, en casos veterinarios. Por los que no crecimos, no sé, doctor. Pues tú no necesitas, tú eres grande. No, a mí me sobra. A ti te sobra, no eres grande. En la producción, un ejemplo de aves, de cerdos, promotor de crecimiento, ¿no? Yo estimulo el crecimiento de esas aves, de esos cerdos. Yo en realidad los utilizaba. Y hay muchos antibióticos que, aparte de tener la función de inhibir crecimiento bacteriano, de destruir a bacterias, tienen como función que promover el crecimiento. Ahora entienden por qué dentro de la industria pecuaria las carnes tienen muchos residuos de antibióticos. ¿Sí entienden? Porque en el balanceado, ¿qué le he colocado? Yo, la verdad que yo, un ejemplo, la lincomicina, buenísima para pollos. Pero ya estoy en otro mundo, en el mundo de la producción. A mí no me interesa mucho la salud, a mí me interesa ¿qué? Ni el bienestar. Por eso que la medicina, antes éramos médicos, veterinarios y zootecnistas, la verdad que no tienen nada que ver lo uno con lo otro, aunque estén un poco relacionados, porque el médico veterinario, ¿qué hace? Le interesa la salud del animal. En cambio, el zootecnista, ¿qué le interesa? Que el animal produzca, más allá del bienestar y tantas cosas, y más allá del tema de las resistencias, que yo tanto les hablo. A él le interesa. Y en el mundo de la producción de animales es así. Si tú no produces, tú no rindes como técnico, ¿qué pasa? Chao, venga otro. Entonces, en realidad, promotores de crecimiento, antibióticos se utilizan muy bien. La verdad que a nivel de parte de el tema de nutrición animal, que alguien les diga que no utilizan químicos, de verdad que se utilizan. Se utilizan por dos causas, porque son buenos y porque son baratos. La verdad que es así. Yo a veces cuando yo llegué a una granja, a la gerente financiera, que era la dueña prácticamente, la accionista mayoritaria de esa empresa, yo le estaba hablando del tema de, porque aquí hacen mucho ese tema de la nutrición ecológica. O sea, las plantas medicinales también sirven mucho como sustancias preventivas de infecciones, las plantas medicinales, ¿no es cierto? Ustedes saben que un producto ecológico es muy caro, ¿no es cierto? Es caro. ¿Es rentable, sí o no? ¿Ustedes creen que la gente va a estar en condiciones de pagar un producto, qué sé yo, una libra de tomate que creo que ecológica vale $2, a que se la produce con químicos 50 centavos? ¿No es cierto? Y lo mismo pasa con el tema de las aves. Las aves ecológicas, ¿qué van a hacer? Van a ser más caras. Entonces ella me dijo a mí clarito, a mí me muestras costos. Si crees que lo que tú estás proponiendo va a rendir económicamente, a mí me interesa. Caso contrario, nos quedamos con la verdad. Entonces, sí se utilizan muchos químicos,
Y como les digo, muchos de los antibióticos son utilizados como promotores de crecimiento. Miren ahí, avoparcina. Yo utilizaba mucho la lincomicina, buenísima también. Ya, pero ese es otro grupo de antibióticos que vamos a ver. ¿Qué pasa? Miren, esa avoparcina se utilizaba mucho en Europa, buena como promotor de crecimiento, pero ¿qué pasó? Ya vamos a hablar de una mega resistencia que se llama meticilino resistencia. Ahí se llama meticilino resistencia. Miren, jóvenes, la única forma de tratar una bacteria meticilino resistente es con este antibiótico de aquí. Una meticilino resistencia con vancomicina. Si un perro, si una persona en el nivel de medicina humana está muy difundida esa resistencia, meticilino resistencia, ¿qué debo utilizar? Vancomicina. Pero ¿qué pasa? Como en Europa utilizaban mucho como promotor de crecimiento, ¿qué pasa? Las carnes se comenzaron a tener residuos de antibióticos ¿de qué? Pero son de la misma familia, ¿sí ven? Entonces, ¿qué pasa? Las bacterias en esas personas comenzaron a ganar resistencia ¿a quién? A los glucopéptidos. Y cuando esas personas se enfermaban o se infectaban por una meticilino resistencia, cuando ustedes le iban a tratar, ¿qué pasa? Ya tenía resistencia. Entonces, ¿qué pasó? Tuvieron que prohibir el uso de la avoparcina a nivel de la industria. ¿Sí le sirvió o no le sirvió? ¿Qué? Yo le llevo Jeremy. Ajá. Ya, está así. Entonces, ¿qué pasó? Tuvieron que suprimirlo. Porque se dan cuenta que este es un antibiótico de última vía para... Yo les he dicho, las resistencias hoy en día tienen nombre y apellido. Vamos a ver algunas, como unas 7. Tienen que conseguirme las 7. ¿Ya? Bueno, entonces sí se entendió esta parte. Otro grupo de antibióticos que tienen como función destruir pared celular. Vamos a ver acá. Ejemplo de un ciclopéptido, tenemos la vacitracina. ¿Qué función tiene? Destruir la pared celular. ¿Pero cómo lo hacen? A través de la inhibición de la C55 fosfato de isoprenil. ¿Se acuerdan de ese enzima? Sí. ¿Qué era? Transportar sus unidades. Entonces, miren, estos de aquí no tienen la función de ir y destruir la transpeptidasa. ¿No es cierto? La transpeptidasa está ahí. Pero ¿qué pasa? Las subunidades se formaban en donde la membrana interna, ¿no es cierto? Pero alguien tiene que transportarla al espacio periplasmático. Pero como no hay quien la transporte, ¿qué pasa? La transpeptidasa se quedó ahí esperando y nunca llegaron, ¿no es cierto? ¿Sí entendieron? ¿Se formó la pared celular? No hay quien la transporte. Igual, de la misma manera, no hay pared celular, ¿qué pasa? La presión, la osmolaridad, ¿qué pasa? Explota. Esta sí se utiliza en aves, bastantísimo. La vacitracina. Se utiliza mucho en aves. ¿Ya? Ahora sí, hemos visto antibióticos que destruyen pared celular. Ahora vamos a ver antibióticos que tienen la función de alterar la estructura de la membrana celular. ¿Ya? Lipopéptidos, tenemos la daptomicina y el decapéptido tenemos la polimixina, que son antibióticos que tienen como función alterar la estructura de la membrana celular. Miren la estructura química de ese antibiótico. ¿Qué tiene primero? ¿Qué tiene?
lípidos y aminoácidos, ¿no es cierto? Recuerden que un péptido no es una proteína, es algo más pequeño que una proteína, pero está formado por aminoácidos. ¿Y el decapéptido qué significa? ¿Qué tiene? 10 cadenas Tiene de- solo péptidos, 10 cadenas de péptidos. ¿Cuál era la función de la membrana celular? A ver, dueño. ¿Ah? ¿Cubrir qué? ¿Estás estudiando? No. A ver, usted. No, ahí. La sopita ahí. No, usted. La membrana celular. Era donde se formaban ahí las subunidades. A ver tú. Funciones lateral. ¿Ya qué más? Mantener la. Es selectiva, la membrana celular es selectiva. Tiene la principal función es de seleccionar lo que pasa, lo que sale y lo que pasa. Más allá de la estructura, la principal función de ella es lo que selecciona, lo que entra en la célula y lo que sale de la célula. Pero lo hace gracias a ¿qué? A la doble capa fosfolipídea. Entonces, para que ella cumpla esa función, esa doble capa fosfolipídea tiene que ser alterada, ¿sí o no? No tiene que ser alterada nada en su estructura química. Nada. Ya les había dicho que es más o menos así, ¿no? Aquí están los fósforos, ¿no es cierto? ¿Y estos qué son? Los lípidos. Doble capa fosfolipídea. Aquí una capa y acá hay otra capa. Entonces, ¿qué hacen esos antibióticos? Estos antibióticos de aquí, miren, ¿qué tienen? Tienen una capa, una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. Bueno, este de aquí solo tiene parte hidrofílica. El de arriba tiene parte hidrofílica e hidrofóbica. Entonces, ¿qué hacen? La cola hidrofílica la insertan en la membrana celular. Hacen eso, miren, el lipopéptido, ¿qué hacen? No van a meter su cola hidrofóbica. Va a meter aquí, miren, aquí. Aquí va a meter. ¿Qué va a meter? La cola hidrofílica. La cola hidrofílica. ¿Alteran la estructura química, sí o no? ¿Funciona esa membrana celular, sí o no? Le están metiendo la cola hidrofílica, que sería esto, ¿no es cierto? Perfecto. Y el de acá hace lo mismo. Así mismo, mete su cola hidrofílica. ¿La meten dónde? ¿Esto qué era? Son hidrofóbicos, entonces le está metiendo. ¿Y el agua con el aceite se llevan? No se llevan, es como el sodio y el potasio, ¿no es cierto? Sodio y potasio. Con sodio y potasio no se llevan. Donde entra el potasio, ¿qué hace el sodio? Ahí mismo se va. No es el sodio entra y el potasio se va. Hay un TikTok de la bomba de sodio y potasio. Tienen que ver, vean TikTok. Pero académico, académico. Ahí van aprendiendo y se tienen la mente. ¿Quién sabe usted? ¿Sabe otro TikToker aquí? ¿Quién hace TikTok aquí? ¿Tú haces TikTok? ¿Sí haces? ¿Sí? Ya te voy a ver. Entonces hace el TikTok de la bomba de sodio y potasio. Cuando entraba la cola hidrofílica, ¿qué era lo que entraba y qué salía? Entraba sodio. No lo escuché, profe. No lo escuché. Yo le dije, puse un ejemplo, ¿el agua con el aceite se lleva? No. Y yo mismo dije, pero eso ya es fisiología, sodio y potasio, donde si el sodio entra a la célula, ¿qué hace el potasio? Pues se va, no se lleva. Así mismo como el agua con el aceite, no se lleva. Entonces aquí le estoy metiendo, miren, una cola hidrofílica altero la estructura química de la membrana celular. Porque el agua va a estar ahí reaccionando con la grasa, con el lípido. ¿La membrana celular va a cumplir su función? No. Entonces, los antibióticos que afectan a la membrana celular
lo hacen de esa manera, bajo ese mecanismo de acción. Vamos a otra. Aminoglucósido. Aprenderán a hacer esto de sus familias, ¿verdad? Que yo les traía farmacología, tienen que aprenderse otras cosas. Ahora sí, vamos a entrar con antibióticos jóvenes, miren, que inhiben la síntesis de proteínas. Vamos a ver aquí una gama de antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas. ¿Ya? Miren, muchachos, si son antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas, ¿a nivel de qué estructura actúan? ¿O a nivel de qué parte de la célula? Los ribosomas, ¿no es cierto? Bien, entonces, los ribosomas. Voy a hacer una pregunta, escuchen acá, que le voy a lanzar a cualquiera. Primero hago la pregunta y después le digo a quién le voy a preguntar. ¿Quién tiene que responder? Desde el punto de vista de eficiencia, en una bacteria gram negativa, ¿cuál es más eficiente? ¿Un antibiótico, una cefalexina o un aminoglucósido? A ver, le voy a preguntar a usted. Sí. Yo decía, una cefalexina o el primer grupo de antibióticos que inhiben la síntesis de pared celular, vamos a ver los aminoglucósidos. ¿Ya? Y tú sabes ya dónde actúa el aminoglucósido, ¿no es cierto? Cuéntame. O un aminoglucósido. Hasta eso me como un chicle. ¿Ah? ¿Cuál es más eficiente? En la gran negativa. ¿Cuál es más eficiente? ¿El aminoglucósido o la cefalexina? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien quiere responder? La cefalexina. ¿Por qué? Porque la cefalexina da proteína. Y usted está diciendo que lo que extrae con la cefalexina va a dar proteína, porque si le damos los aminoglucósidos, eso es lo que inhibe la síntesis de proteína. No sé si lo entendió. No. A ver, ¿qué van a hablar? A ver. Yo pienso que porque la cefalexina porque el antibiótico llega más rápido a la pared celular que un ribosoma. Muy bien. Muy bien, muy bien. Tienes toda la razón. El aminoglucósido, ¿qué tiene que pasar en una bacteria negativa? La membrana externa. Imagínense que produzca cápsula. Pasa la cápsula, la membrana externa, tiene que pasar la pared celular, o sea, la membrana interna, recorrer el citoplasma y llegar al ribosoma. En cambio, una cefalexina solo tiene que atravesar la membrana externa, llega. ¿Sí entendieron? Bueno. Miren, entonces verán, vamos a ver el primer grupo de antibióticos, vean. Aminoglucósidos, ¿ya? Aminoglucósidos, ¿ya? Ejemplos de aminoglucósidos: gentamicina, gentamicina,
amicacina. Gentamicina, amicacina. Son los más comunes de los aminoglucósidos, ¿ya? Los que más se utilizan en veterinaria. Los que más ustedes van a encontrar en dónde, en los discos de antibióticos que vamos a emplear. Entonces, miren, habíamos hablado que una bacteria, los ribosomas tienen dos subunidades, ¿no es cierto? Una grande y una pequeña. Estos antibióticos se caracterizan por actuar a nivel de las dos subunidades. En la 50S y en la 30S, en las dos subunidades, en la 50 y en la 30. Miren, jóvenes, ustedes van a encontrar un ejemplo: streptomicina, penicilina, streptomicina. Busquen ahí qué es la streptomicina. Que son aminoglucósidos, pero busquen ahí. Penicilina, streptomicina. Pongan ahí en el Google, penicilina, streptomicina. ¿Qué sale? La streptomicina es un aminoglucósido, ¿no? Ya. Miren, si se dan cuenta, cómo cómo están combinando dos antibióticos para formar un fármaco. ¿Se entienden por qué? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen? A ver tú. Porque para que sea más eficiente. Tipo ¿Pero cómo? Porque a ver. Tipo, unen las dos características positivas de cada uno de los antibióticos. Alguien levanta la mano y dígame. Dígame, levanta la mano y dígame, ¿por qué hacen eso las casas farmacéuticas, los laboratorios? Mezclan dos antibióticos. ¿Ah? ¿Y eso qué beneficia que actúen en dos sitios diferentes? Bueno, muy bien. Sí, esto, miren, lo que pasa es que a veces, miren, para que el antibiótico entre, un ejemplo, una gran positiva que tiene la pared gruesota, ya, para darle facilidad. ¿Quién sabe si antibiótico tiene otro? ¿Quién sabe si antibiótico tiene otros mecanismos de resistencia? O sea, como para darle la facilidad que el aminoglucósido entre. Rompiéndole la pared celular estoy destruyendo una barrera, ¿no es cierto? ¿Sí me entienden? Y le doy, o sea, potencio la eficiencia o la eficacia del antibiótico. Eso se llama sinergismo. Es un antibiótico antibiótico que mata muchas bacterias, pero es sinergismo. Sinergia. Antagonismo, ¿qué es? Cuando chocan, ¿no es cierto? ¿Sinergia qué es? ¿Sinergia qué es? ¿Mande? Sinergia es una compatibilidad. Es como ustedes, a veces forman grupitos acá, ¿no? Y hay un grupito y hay otro y hay otro. ¿Qué hay? Sinergia, ¿no es cierto? Y entre grupos, ¿cuánto qué hay? Antagonismo, ¿no? Ustedes con los del B, ¿no es cierto? Ustedes con los del B. Ahora es el que trajo un aceite, dice. Yo le doy, pero no le doy de labio. Ya, en eso vamos. Yo le dije que no, que si trae, es para todos, ¿no? Es para todos. No llega regalo, pero no le dan los regalos. En eso vamos. Bueno, entonces miren, ellos vienen y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Actúan a nivel de que de las dos subunidades, ¿cierto? En la 50 y en la 30.
vamos con otro grupo. Tetraciclinas. Dijo que la gentamicina era de los antibióticos. ¿Cómo? O Son ejemplos, la gentamicina, micacina de aminoglucosa. De ahí hay un montón, hay más. Estos de aquí son ejemplos de qué? Aminoglucosa. De ahí hay más. Hay más, no, yo les estoy dando los que más se ocupan aquí en los discos de antibióticos y los que más se ocupan en veterinarios. Hay un montón. Así mismo, de las cefalosporinas no es que solo hay estas. De la primera generación hay como unas 20. De la segunda hay como unas 20. Yo les estoy dando los que más vamos a necesitar a nivel de aquí de laboratorio. Y esto apréndanse de aquí. Porque los vamos a necesitar. Por eso les doy. ¿Sí? ¿Ah? ¿Cómo? No, los aminoglucósidos no hay de primera y segunda generación. No, donde hay acá es acá. Lo que pasa es que a medida que las bacterias se van generando resistencia, y van creando nuevas generaciones. Y así, y van con la quinta. ¿Sí se entendió? Bueno, vamos con la siguiente, tetraciclinas. ¿Quién no va a escuchar las tetraciclinas, no? ¿Quién no ha tomado tetraciclinas? También. Ahorita estamos en todos los escuchen por favor. Estamos en todos los antibióticos que tienen como función inhibir la síntesis de. Si yo le privo a la bacteria que no produzca proteínas, ¿qué pasa? ¿Muere o no muere? Sí. Muere. ¿Okay? Bueno. Vamos con las tetraciclinas. Ejemplo, miren. Oxitetraciclina, doxiciclina, minociclina y las tetraciclinas. Oxitetraciclina, minociclina y tetraciclina. ¿Qué son? ¿Son ejemplos de qué? ¿De las? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Tienen la misma función de los aminoglucósidos, que es inhibir la síntesis de proteínas. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ellos van a actuar, miren, ellos van a actuar ¿en qué subunidad? ¿En cuál? En la menor. En la pequeña. Esta es. Esa es la función de ellos. Actuar a nivel de la ¿qué? De la de 30. ¿Ya? Ahora miren. Acuérdense algo. Ellos son específicos. ¿Se acuerdan que aquí estaba este era el núcleo, ¿no es cierto? Aquí estaba ¿qué? Las cadenas de ácidos nucleicos. Y había algo que se llamaba gen. Aquí guardaba la información. Miren, ahí guardaba la información. Aquí. Guardaba la información. Y aquí está el ribosoma. Aquí está la información, ¿no es cierto? Aquí está la información para producir determinada proteína. ¿Dónde? En el ribosoma. Por eso es que el gen va a salir acá, es decir, le produce esta proteína, lo va a hacer a través del ARN mensajero. ¿Sí se acuerdan? Sí. El mensajero copia la información y viene acá y se produce nuestra proteína. ¿Y qué pasa? Por aquí hay aminoácidos, miren, leucina, lexina, alanina, fenilalanina, un montón de aminoácidos están sueltos ¿en dónde? En el citoplasma. Hay alguien en cambio que se encarga de llevar los aminoácidos ¿a dónde? Al ribosoma, dependiendo de los aminoácidos que la célula pide, ¿no es cierto? La célula pide, y la pide en función de qué, de la información que está contenida en dónde? En el gen, y esa información que fue dada por el ARN mensajero. Entonces, hay algo que se llama ARN de transferencia. ¿Qué hace ese ARN de transferencia? Se encarga de ir llevando los aminoácidos que la célula está, que el ribosoma está pidiendo. Entonces, específicamente lo que hacen las tetraciclinas es inhibir al ARN de transferencia, pero ¿en qué unidad? En la 3. Eso hace las tetraciclinas. Así funciona. ¿Ah? ¿Qué hacía el ARN de transferencia?
Pero lo que según lo que el ribosoma pide. Y no es que el ribosoma pide porque él quiere, él pide en función de cambio de qué? De la información que pasó el gen a través de la mensajero. Entonces, ¿va a haber proteína, sí o no? No. ¿No es cierto? Vamos con otro grupo de antibióticos, ¿ya? Que se llaman macrólidos. De la misma manera, ¿qué van a hacer? Inhibir la síntesis de proteínas. ¿Quién no ha escuchado la doxiciclina? ¿Alguien ha utilizado la doxiciclina para el perro? ¿No tienen perro? Sí, pues son sanos. ¿No tienen perro? No tienen. ¿No? ¿Quién no tiene perro? ¿Tú no tienes? ¿Tú no tienes perro? ¿Alguien más no tiene perro? ¿Tú también? Ya tenemos 3 estructuras que van a montar un perro a la calle. Ella es más de gatos. A ver, vamos con los macrólidos, ¿ya? Miren, muchachos, ahí tenemos miren, otro grupo de antibióticos, macrólidos. Ejemplos de macrólidos: tirosina, acitromicina, acitromicina, eritromicina, fluvapromicina. ¿Qué hacen esos antibióticos? Inhibir la síntesis de proteína, pero dicen más. ¿Pero dónde creen que actúa? Dicen que el sentido común es bueno, pero no tanto. Y nadie pregunta, ¿qué producen los plantocitos? Plata. El sentido común es bueno, pero no siempre. Más, ¿pero qué significa? ¿Qué es una unidad? No, el macrófago, una grande. En la 50 ese, ¿no? ¿Sí te hicieron? Ya me voy a pedir una tinta ya para recargar Espérate. Miren, escuchen. Lincosamidas. Pero no repitan ustedes para que todos escuchen. Lincosamidas. Lincosamidas es otro grupo de antibióticos. Ejemplo, escuchen, ejemplo de lincosamidas tenemos clindamicina y lincomicina. Tienen la misma función que los macrólidos, la misma función. ¿A nivel de qué? De unidad mayor, muy bien. Ya.
Vamos con otro. Ya está rayando Vamos con otro grupo de antibióticos. Vamos con los nitrofuranos, ¿ya? ¿Qué sucede, jóvenes? Miren, ya no tiene nada que ver con la síntesis de proteínas. Ya, se acabaron la síntesis de proteínas. Nitrofuranos, jóvenes, miren. Las bacterias producen nitroreductasas. Las bacterias producen hay ciertas bacterias que producen nitroreductasas. ¿Qué hacen las nitroreductasas? Degradar a los nitrofuranos en productos más simples. Degradar a los nitrofuranos en productos más simples. Cuando degradan a los nitrofuranos, estos productos más simples tienen la función de ¿qué? De destruir la cadena de ácidos nucleicos. Y aparte de eso, de inhibir la producción de acetilcoenzima A. Destruyen los productos más simples. ¿Qué van a hacer? Destruir los ácidos nucleicos y inhibir la producción. Y si no hay acetilcoenzima A, ¿habrá ciclo de Krebs? No. Ustedes ya saben el ciclo de Krebs, ¿no es cierto? ¿Para qué sirve el ciclo de Krebs? Para la producción de ¿qué? De energía. Está dentro de la respiración celular. Entonces, si a la bacteria con que le falte una enzima de la respiración celular produce energía, con que le falte una coenzima produce energía, no se lleva a cabo esa reacción. La bacteria no produce energía, muere. Si la bacteria no tiene ácidos nucleicos, ¿qué pasa? Si destruyo las hebras de los ácidos nucleicos, ¿qué pasa? ¿Se muere o no se muere? Pues toda la información está contenida en los ácidos nucleicos. ¿No es cierto? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bueno, y aquí terminamos para un proceso de unos 10 minutos y ahí comenzamos con la práctica. Sulfas. ¿Ya? Escuchen acá, miren, acá en media larga, ¿verdad? Bien. Vamos con el tema de las sulfas, ¿ya? Muchachos, miren. Ácido fólico. ¿Ustedes han escuchado el ácido fólico? Miren, jóvenes. ¿Saben para qué ácido fólico? ¿Saben? Escuchen, por favor. El ácido fólico, ¿sabe para qué sirve el ácido fólico? ¿Para qué sirve? Miren, hagan silencio atrás ahí. Cállate, hombre. Verá, el ácido fólico, ¿para qué sirve? Para formar ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos. Miren, sirve para formar las bases úricas y pirimídicas. ¿Sí se acuerdan de esas bases? ¿Sí se acuerdan de guanina, adenina, citosina, timina? Son esas, ¿no? Guanina y adenina. ¿Ya? Y pirimídicas, ¿quiénes son? La citosina y la timina. Es decir, miren, muchachos, para yo formar estas bases nitrogenadas, ¿de qué requiero? De ácido fólico. Si no hay ácido fólico, ¿se forman bases nitrogenadas? ¿Se forman ácidos nucleicos? No. Pero ahora, en el caso de la bacteria, ellos no pueden utilizar ácido fólico para formar sus bases nitrogenadas. ¿Qué utilizan?
¿Qué es un derivado? Es algo muy parecido, que se llama ácido tetrahidrofólico. Las bacterias que utilizan el ácido tetrahidrofólico, no es que ellas utilizan el ácido fólico. Bueno, ahora, ¿cómo lo hacen? Lo hacen a partir de una reacción química. Les voy a indicar cómo las bacterias forman el ácido tetrahidrofólico a través de una reacción química, que es la siguiente, miren, ven. Cogen un compuesto que se llama PABA más un compuesto que se llama peridina. Ese de ahí lo transforman en ácido hidroteroico. Luego este de aquí se transforma en ácido dihidrofólico. Dihidrofólico. Ya. Luego esto de aquí se transforma en ácido tetrahidrofólico. Tetrahidrofólico. Ya, acabamos de marcar. Miren la reacción química. La bacteria coge, agarra PABA, lo une a la peridina, ¿qué forma? Ácido hidroteroico. Luego lo pasa a ácido hidrofólico, luego lo pasa a ácido tetrahidrofólico y utiliza el ácido tetrahidrofólico para producir ¿qué? ¿Para producir qué? Las bases púricas y las bases pirimídicas. Bueno, ¿cómo se lleva a cabo esa reacción? A través de enzimas. ¿Ya? A través de enzimas. ¿Qué enzimas se utilizan? Miren. Miren las enzimas que se requieren para ayudar a esta reacción química. Miren, para transformar el PABA y peridina a ácido dihidroteroico, ¿qué enzima se requiere? Dihidroteroato sintetasa. Y ahora para transformar el ácido dihidrofólico a tetrahidrofólico necesito la enzima dihidrofolato reductasa. Entonces miren, ¿qué hacen las sulfas? Las sulfas tienen la siguiente función. Tenemos sulfas. Ejemplo de una sulfa, sulfametoxazol. Un ejemplo de una sulfa, ¿cuál es? Sulfametoxazol. ¿Ya? ¿Qué hace la sulfametoxazol? Miren, hacen esto. ¿Qué están haciendo? Inactivando la enzima dihidroteroato sintetasa o la sulfa. Las sulfas son muy parecidas al PABA, ¿ya? Pero en algo difieren por ahí. Entonces, ¿qué hacen las sulfas? Las sulfas pueden servir como un reemplazador del PABA. Pero la bacteria, ¿qué hace? En vez de coger PABA, ¿qué coge? Sulfas. La una a la peridina, pero ¿qué pasa? ¿Se formará el ácido dihidroteroico? No, porque esa es la función de la sulfa, reemplazar al PABA, pero con la finalidad de ¿qué? De no formar el ácido, de formar toda la cadena. Con que bloquee la primera cadena, no pasa nada. Pero ¿qué sucede? Las bacterias comienzan a ganar resistencia. Miren cómo comienzan a ganar resistencia.
generalmente en los... Ustedes saben que las infecciones... ¿Habrá muerte de tejido, sí o no, en las infecciones? Claro, un ejemplo, una pierna que se está necrosando, se está muriendo, está infectado por bacterias. ¿Habrá muerte de tejido? Sí. ¿Qué sucede? Durante ese producto de la degradación de los tejidos se forman muchos compuestos endógenos. La bacteria, ¿qué hace? Comienza a agarrar los compuestos endógenos y en vez de utilizarlos como pava, ¿qué utilizan? A compuestos endógenos. ¿Para qué lo hacen? Porque como no hay pava o la sulfa está inhibiendo también el pava, comienzan a agarrar los compuestos. ¿De dónde salen esos compuestos endógenos? De la degradación de los tejidos. ¿Y para qué lo hacen? Con la finalidad de que formar la reacción. Es una forma de resistir. Entonces, ¿qué sucede? A este sulfamethoxazol lo combinan con algo que se llama trimetropin. ¿Qué nunca se han tomado eso ustedes? ¿Qué nunca se han enfermado? Qué raro, ¿no? Miren, el trimetropin hace esto, jóvenes, miren, ve. ¿Qué hace el trimetropin? La segunda enzima, ¿no es cierto? Que sería la segunda reacción. Entonces así actúan las sulfas y el trimetropin. ¿Ya? Bajo esa forma, la función es de una u otra forma alterar la reacción metabólica que sirve para formar ¿qué? Ácido tetrahidrofólico, el cual sirve para formar las bases úricas y pirimídicas. ¿Sí está claro, no? Bueno, tienen cuarto de hora para ir a respirar.